Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Le damos gracias al Señor en esta tarde por el privilegio y la bendición que el Señor permite en esta tarde de transmitir un video, una enseñanza de la palabra del Señor. Y para mí es un gran gozo compartir la palabra del Señor, ya que hay tanta necesidad en el mundo, más cuando la venida del Señor se acerca. Mi nombre es Salomón y para mí es un gran honor. Me siento con gozo y alegría de poder transmitir esta enseñanza para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y el día de hoy yo quiero hablar de un tema de mucha importancia para nuestras vidas, que es la salvación. La salvación por gracia, un regalo de Dios. Yo voy a leer unas escrituras de la Biblia donde la palabra nos deja ver la importancia de recibir a Cristo en nuestro corazón. Me da tanta tristeza a mí de cómo hay gente que habla por las redes sociales, pero lamentablemente no hablan del amor de Dios, no hablan de la palabra de Dios como Cristo la presentó. La palabra dice que Dios es amor y por ese amor Él vino a dar su vida en rescate por la humanidad. Pero me da tristeza a mí de ver gente cómo se pone a debatir. Usted sabe una cosa, a Dios no lo tenemos que defender, porque la misma palabra es la que se defiende. Y a mí me da tristeza ver cómo hay gente que se pone a discutir la palabra del Señor. Dios no nos ha llamado a eso. Hay algo que la palabra dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero gente que se pone a juzgar a otra gente, eso no es de Dios. Aquel que habla la palabra de Dios tiene que hablar del amor de Dios, la misericordia de Dios y presentar realmente lo que es el amor de Dios. Yo quiero hablar de este tema y voy a hacer una pregunta, pero a la misma vez la voy a contestar. ¿En dónde nace la necesidad para ser salvos? La Biblia dice en Génesis capítulo 3, cuando Dios formó al hombre, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, el hombre desobedeció la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo: de todo árbol que hay aquí puedes comer, menos de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre no escuchó la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Al ellos desobedecer, muere su vida espiritual. Esto es un preámbulo que estoy trayendo. Muere su vida espiritual y viene la necesidad, nace la necesidad de que el hombre tiene que venir nuevamente a Cristo para ser salvo. Al principio Dios le dio al hombre la bendición de ser salvo, se puede decir así, porque Dios hablaba cara a cara con ellos, no había pecado, todo estaba bien. Pero cuando ellos desobedecen, nace la necesidad de que el hombre tiene que ser salvo. Desde ese tiempo para acá, toda la humanidad ahora necesita de Cristo. Yo voy a tratar de redimir el tiempo explicando un poco la escritura. Este tema es muy amplio, muy extenso, pero lo voy a redimir en poco tiempo. Yo quiero ir a San Juan. Voy a ir a San Juan capítulo 1, versículo del 10 hasta el 12. Dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Escuchen esto bien importante. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes de eso no eran hijos de Dios.
Yo quiero aclarar esto porque hay personas que dicen todos somos hijos de Dios y eso es una mentira del mismo Satanás. ¿Por qué? Somos creación de Dios, pero cuando uno está muerto en pecados, perdimos la imagen de Dios y nosotros estamos perdidos sin Dios. Ahora, cuando una persona está sin Cristo, no es hijo de Dios todavía. ¿Por qué? Porque es necesario que se reconcilie con Dios para que vuelva a ser hijo de Dios. Y te voy a llevar por la palabra en esto. Aquí dice que se nos dio el derecho, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Se les dio el derecho, ¿por qué? Porque lo recibieron. Ahora, en San Juan, capítulo 3, yo voy a leer esta parte porque es bien importante. San Juan 3 del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, escuchen bien esto, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con letra mayúscula, Espíritu minúscula, es. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Dios forma al hombre en el principio, dice la palabra en Génesis 2:7, cuando Dios formó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida. Allí fue donde de Dios salió, le impartió espíritu de vida al ser humano. Entonces, por eso la palabra dice que lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, dice, viene a ser espíritu. O sea que Dios impartió espíritu de vida en nuestra vida cuando tú le recibes. Y de eso le estaba hablando Jesús a Nicodemo, de que era necesario nacer de nuevo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús le dice es necesario nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa que ya se había nacido una vez y que ahora había necesidad de nacer otra vez, una segunda vez. Pero Nicodemo lo entendió mal. Nicodemo pensaba que era nacer otra vez de papá y mamá. Pero Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús se estaba refiriendo a nacer de nuevo, pero una vida espiritual en Dios. Ahora, vuelvo a repetir, en el antiguo tiempo, Dios formó al hombre completo, como debería de ser, espiritual, como debería de ser. Pero cuando el hombre peca, muere su vida espiritual. El hombre físico siguió viviendo, pero la vida espiritual murió. Entonces por eso Jesús vino y dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Ahí nace la necesidad de nacer de nuevo. Entonces aquí estamos mirando que Nicodemo era un maestro. Él conocía de las Escrituras. Pero sabe, había algo que le faltaba. Era realmente reconciliar su vida de adentro con Jesús. Y por eso Jesús lo confronta y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y de ese nacimiento yo te estoy hablando a ti, tú que me estás mirando a través de las redes sociales. Es necesario que tú nazcas de nuevo, que realmente le entregues tu vida al Señor Jesús. Ahora, esa fue la parte cuando el hombre nació, se puede decir primero, en la parte primera, cuando Dios lo forma. El hombre
está sin pecado. Viene Satanás, nace la necesidad de que el hombre se vuelva a reconciliar con el Señor. Viene Jesucristo y pasan diferentes dispensaciones de tiempo donde Dios viene tratando con el hombre para que el hombre se reconcilie con Dios. Y de diferentes maneras Dios ha venido tratando. Pero en los últimos tiempos Dios vino a tratar o está tratando, trató con el hombre a través del sacrificio de Jesús. Yo te mencioné que no todos somos hijos de Dios. Hasta cuando tú vienes a Cristo, pasas a ser hijo de Dios. En primera de Juan, capítulo 3, verso 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, todo aquel que practica el pecado, dice la Biblia, que es del diablo. Pero aquel que viene a Jesús y entrega su vida a Él, ya pasas, dice Jesús, de muerte a vida, de condenación a vida. Entonces la vida está solo en Jesús. Quiero tocar un punto donde solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente en Él. Y te quiero llevar por unos versículos de la palabra y vamos a ir a Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente la salvación está en Cristo Jesús. Si no, en vano fuese el sacrificio que Él hizo en la cruz. San Juan 14:6. Jesús habló estas palabras y les decía a sus discípulos y a los que andaban con Él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el camino y nos basta. ¿Qué le contesta Jesús? Tanto tiempo hace que ando con ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa fue la respuesta de Jesús. Él es el camino. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, realmente con tu corazón, hay una diferencia. Tu estilo de vida cambia. Tu forma de ser cambia. La palabra dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De esa salvación yo te estoy hablando. De ese encuentro con Jesús yo te estoy hablando. Solamente que recibas a Jesús en tu corazón. Eso es lo que te trae la salvación y la vida eterna. Yo te quiero llevar por la palabra a otros versículos más. La pregunta es: ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? La Biblia nos enseña qué es lo que hay que hacer para ser salvos. Te voy a llevar a Romanos capítulo 10. Y quiero que vayas conmigo ahí. Tú que me estás mirando a través del internet. Romanos capítulo 10, versículo 8. De 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo quiero que tomes nota de esto, de lo que está diciendo. Porque tristemente hay personas que se ponen a distorsionar la escritura, donde le hacen creer a la gente que solamente por decir yo creo en Jesús soy salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia sí habla de un creer, pero no solamente es de labios.
Está hablando de un creer del corazón, de lo de adentro, no de afuera. Y te voy a explicar esto. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, lo importante es confesar el pecado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una palabra inspirada por Dios, donde dice que si tú haces esta confesión y crees en tu corazón, serás salvo. Es una promesa de Dios, no de hombre. Ahora, personas se ponen a distorsionar esta escritura, donde la persona no puede ser salva. Ahora, ¿qué implica creer a Jesús? Creer en Jesús implica seguir sus pisadas, sufrir por Jesús, sacrificarte por Jesús. Eso significa creerle en el corazón. No es un creer que solamente yo digo, yo creo en Dios, así como la palabra dice, también los demonios creen y tiemblan, porque ellos creen que hay un Dios, porque saben que hay un Dios, fueron formados por Dios. Ahora, nosotros creemos en Dios, pero no como, vamos a decirlo, como una persona que no ha recibido a Cristo. Tú le preguntas a cualquier persona, no importa que sea un drogadito, que sea un asesino, no importa. Tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Claro que creo en Dios. Pero el creer que él tiene lo está diciendo de aquí. Pero aquel que ha creído en Jesús, que se le ha predicado la palabra y lo recibe en el corazón, está creyendo de adentro. Y eso es lo que hace la diferencia a una persona que cree con el corazón. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, no es con la boca. Es creer del corazón para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que tú invitas a Jesús en tu corazón. Ahora, ¿qué implica el recibir a Cristo? Te voy a decir. Implica seguirlo a Él. Apartarte del pecado del mundo, como la palabra lo dice. En 1 de Juan 2. Donde dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es lo que hace la gente sin Cristo? Andan los deseos de la carne, en los placeres del mundo, en todos los deseos de la carne y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. De eso Dios te dice, apártate. Pero la gente no quiere apartarse. La gente prefiere creerle a un Dios de lejos y hacer lo que Él quiere. Ese no es Dios. Dios es un Dios santo, un Dios celoso, un Dios que Él te dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y te daré descanso para tu alma. Te está hablando de adentro. Esa es la importancia de recibir a Cristo en el corazón, no de labios. Tienes que seguir sus pisadas y caminar y hacer lo que Él está diciendo. ¿Ve? Entonces, no te creas de lo que la gente te dice, que solamente es creer en Cristo y eres salvo. No, Señor. Creer en Cristo implica apartarte del pecado del mundo y servirle a Él. Y caminar y sufrir en Él. Ahora, Apocalipsis 3:20 también lo dice. Jesús hablando, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo y te invita. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa invitación la está haciendo directamente el Hijo de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
No te está hablando de esa puerta, te está hablando de la puerta de tu corazón, que Él quiere entrar en tu vida para que tu vida sea cambiada, sea transformada, y el viejo hombre lo hagas a un lado y ahora vivas un nuevo hombre como la palabra lo dice, y vivas para Dios. Él quiere cambiar tu vida. No dejes que te engañe la gente, no dejes que te confunda la gente. Dios no es religión, Dios es relación. La religión sale sobrando y las religiones son muchas. Pero Dios es relación. Él quiere tener una relación íntima contigo, directamente con tu corazón. Yo quiero llevarte a otro punto porque sé que el tiempo va avanzando. Mira, la importancia. Yo te voy a hablar de algo bien importante, el por qué te dije que cuando tú confiesas a Jesús, eres salvo. Tú recibes la salvación instantánea cuando tú te arrepientes de tus pecados. Tú recibes el sello del Espíritu Santo instantáneo, porque has reconocido que eres pecador y confiesas con tu boca que necesitas a Cristo en tu corazón. Si tú quieres hacer eso, tú lo puedes hacer, pero hazlo de corazón. No lo hagas porque alguien te obligue. Lucas 23:39, te quiero leer algo ahí. En San Lucas 23:39. Te quiero traer un ejemplo, como cuando una persona confiesa a Jesús de sus pecados y inmediatamente recibe el perdón de sus pecados y esa persona se salva. Escucha esto. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Escucha esto. Y dijo a Jesús, el malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La Biblia no habla qué palabras él expresó, si le dijo: Señor, mira, perdóname. Más seguro, solamente lo que dice: acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Él tomó una actitud de arrepentimiento. Era un malhechor, acuérdate. Pero Jesús le dice: de cierto te digo que hoy, en este momento, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué Jesús le dijo hoy? Porque ya estaban a unas horas de morir. Y desde ese momento que él se arrepintió, él murió, se fue con Jesús, solamente por pedirle perdón a Jesús. ¿Qué pasó con el otro malhechor? No dice la Biblia, pero tampoco miramos que él se arrepintió, sino que más bien le injuriaba, le decía cosas, pero no da señal de que se arrepintió. Pero uno de ellos se arrepintió, alcanzó la vida eterna. Mire, nada más a un segundo, si tú te arrepientes, tú puedes alcanzar la vida eterna, pero que lo hagas de corazón, no de labio. Porque Dios lo que mira es el corazón de la persona. Cuando una persona de verdad se arrepiente, Él sabe si se está arrepintiendo de sus pecados. Dios lo hace porque tú le pides perdón. Quiero pasar a otro punto. La palabra dice que antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. No había salvación en la humanidad. No había, se puede decir, vida eterna. El hombre estaba muerto en pecados, estaba en sus delitos, muerto espiritualmente. La Biblia está hablando de espiritualmente, que estaba muerto. No había espíritu de vida. ¿Cuándo se salió eso? Bueno, ya le mencioné en el Antiguo Testamento, cuando Dios formó al hombre, Dios
puso espíritu de vida, Dios le dio vida y el hombre estaba bien con Dios. Cuando ya el hombre falló, ahí nace la necesidad de la humanidad de venir a Cristo. Y la necesidad de recibirlo en el corazón y ponernos a cuentas con Él. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Dice la palabra que Él, hablando de Jesús, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos perdidos, estábamos condenados. Por eso es necesario venir a los pies de Jesucristo para recibir la salvación por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y sabe que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Mucha gente lo toma así como cualquier cosa. Pero el sacrificio de Jesús tiene tanto peso, tanto valor, tanta importancia. Verdaderamente, por eso la palabra dice que los pensamientos del hombre no son como los de Dios. El hombre juzga, el hombre mira las cosas de una manera, pero Dios las mira de otra manera. Por eso Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los tuyos son bajos, los míos son altos. Mis caminos no son vuestros caminos. Tus caminos son bajos y los míos son altos. Así es Dios. Pero el hombre tiene una mente pequeña, una mente tan finita que no puede entender las cosas espirituales de Dios. No entienden el concepto de nacer de nuevo. Romanos capítulo 3, verso 10. Quiero leerte otros versículos. Escucha esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aquí está hablando en plural. Está hablando de la humanidad en general. Cuando la gente estaba sin Cristo. Cuando la gente, más bien de todo aquel que no ha venido a Cristo. Está hablando así. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Escucha esto. Esto está hablando de la persona cuando no ha venido a Cristo. Del ser humano, de la humanidad cuando no ha venido a Cristo todavía. Por eso nace la necesidad de venir a Jesús a sus pies para recibirlo en tu corazón. Y cambiemos esa vida, ese estilo de vida, de vivir de una manera pagana, de una religión muerta, de una religión donde no se mueve Dios. Busca donde hay palabra viva, donde hay palabra de poder, donde la palabra de Dios se cumpla en tu vida y tú sientas la presencia del Señor. Dios es real, Dios es espíritu, dice la palabra. Y dice que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y yo te quiero decir algo. Cuando una persona viene a Cristo y le das tu vida, tu corazón de adentro, tú sientes la presencia del Señor. Es más, la palabra dice que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo te voy a decir algo. Antes yo no me sentía hijo de Dios. Yo era un creyente nada más, pero era un creyente por encima, como todo mundo cree en Dios. Pero cuán diferente es cuando tú realmente recibes a Cristo en tu corazón y que tú le dices, Señor, yo te permito que tú entres en mi corazón y te apartas del pecado. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia a ser un religioso. Un religioso solamente se mantiene, pero vive igual. No hay cambio en su corazón. Escucha esto, Romanos 3:23. Hay una condenación del pecado. Sigue diciendo, por cuanto todos pecaron, nuevamente está hablando en plural.
todos, de la humanidad entera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estás apartado de la gloria de Dios. Estás apartado de la presencia de Dios, estando en pecado. Por eso yo te invito a que tú vengas a recibir a Cristo, que tú le des tu corazón. No importa cómo tú estés. Yo sé que hay vidas que están sufriendo. Cargan con tanto pecado en el alma que no saben qué hacer. Por eso hoy en día muchas vidas se suicidan. Por eso hoy muchas vidas huyen, no hayan a dónde ir. Pero Jesús te hace una invitación. Él te ama. Él murió por ti. ¿Tú sabes el amor que Dios te tiene a ti? De eso es lo que Dios quiere que tú hables. Todos aquellos que pretenden predicar la palabra del Señor, que tú hables del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere para la humanidad. Que tú vengas, tráele tus pecados, tráele tu carga. Tú quieres tener paz en tu hogar, quieres tener paz en tu familia. Ven, acércate al Señor y dale tu corazón y vas a ver el cambio que Dios va a traer a tu vida. Déjalo entrar, ábrele tu corazón. Romanos 6:23 dice esto: el pecado recibe una condenación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado trae en sí su propia condenación, pero Jesús te llama para que quites ese pecado de tu vida y Él te dé ese regalo que es la salvación. Él quiere darte ese regalo. Él nos está dando ese regalo. En Romanos 5:12 la palabra dice que es parte de lo que ya hablamos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que la muerte entra en el ser humano cuando deja, o más bien cuando no tiene a Cristo. Me da tanta alegría de que tú estés mirando este video. Yo quisiera, le pido al Señor con todo mi corazón, que tú lo recibas, que tú recibas la palabra. Deja que el Señor entre a tu vida. Deja que el Señor te bendiga. Esta enseñanza es muy extensa, es mucho